Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este video. Si estás acá es porque seguramente te interesa empezar a abordar los mercados de forma cuantitativa o de forma algorítmica. Puede que no tengas idea de por dónde empezar. Yo a través de este video te voy a dejar una serie de pasos. En total son 10 pasos. En mi opinión y en base a mi experiencia, tengo yo ya bastante tiempo desde que empecé a abordar los mercados de forma cuantitativa, de forma algorítmica. En mi experiencia, con todo este tiempo, yo qué te diría y cuál es el orden que tú deberías seguir si quieres empezar a, bien sea, analizar datos de forma estructurada, crear estrategias de forma automatizada o empezar a realizar el backtest y la optimización de estrategias algorítmicas. Así que, ¿qué conceptos creo yo que son necesarios? Obviamente no te voy a mandar a estudiar una carrera universitaria para que aprendas a programar. Realmente te digo, no es necesario. Si bien es cierto, yo empecé a estudiar programación, ya me falta un año y medio para graduarme oficialmente. Empecé pues ya casi que cuando me gradúe serán 5 años desde que empecé a estudiar programación. Empecé porque ya había comenzado a abordar los mercados de forma diferente, ¿no? A través del análisis de datos, a través de la creación de esquemas de trabajo y demás. Pues definitivamente pienso que no es necesario, no tienes que estudiar 5 años una carrera para aprender. Pero lo que sí es que te voy a dejar acá una serie de pasos con temas que, si bien es cierto, se estudian en una carrera universitaria, como puede ser estadística, como puede ser algoritmos, como puede ser lógica matemática, pues evidentemente lo puedes estudiar también de forma independiente, de forma autodidacta. Así que vamos a empezar con esos 10 pasos para llegar a estar en capacidad de entender los mercados de forma cuantitativa. Pues bien, tengo acá anotado, me voy a guiar con lo que tengo por acá. Evidentemente yo siempre voy a dar un primer paso, un primer punto, que es el entendimiento de los mercados de forma totalmente avanzada. Distintos tipos de mercados, cuál es la dinámica, absolutamente todo tiene que estar claro. No te hablo de estrategias de velas japonesas, de no. Te hablo de entender realmente de qué va esto, qué es un broker, cuál es su función, cuáles son los distintos instrumentos financieros, de qué forma se suelen operar los instrumentos financieros, porque por lo general están creados para ciertos propósitos. Obviamente no es lo mismo operar un contrato de futuros que un CFD, que un ETF o que una opción financiera. Cada uno suele tener un propósito y dependiendo de esto, pues ya vamos a ir entendiendo de qué va el tema. En general es muy importante estar claros en esto para sobre todo entender cuáles son las distintas posibilidades a las que vamos a enfocar nuestros estudios. Por ejemplo, un estudio de datos a mediano plazo me interesaría mucho para operar opciones financieras. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a enfocar en la creación de estrategias o estrategias muy rápidas de scalping muy agresivo, no muy rápido? Pues me interesa mucho entender cuáles son los mercados más líquidos, donde no voy a tener tantos problemas con deslizamientos, con spreads. Entonces es súper clave este primer punto. Más allá de este entendimiento general, porque te va a servir para cimentar cuáles son esas ideas que posteriormente vas a tratar de analizar de forma cuantitativa o automatizar. Entonces, súper clave, todo lo que abarque conceptos generales de trading, primero tienen que estar cubiertos. Ya luego vamos a pasar a un punto 2. En este punto 2 te recomiendo que empieces a entender qué son las variables, qué tipos de variables hay y cómo se encuentran involucradas en el trading. Dentro de la programación, evidentemente, se utilizan las variables, ¿verdad? Una variable puede ser de tipo entero, de tipo decimal, de tipo booleano, de letras, que es un string, puede ser un enumerado y hay muchas variables en general. Si tú empiezas a entender de esta forma qué es una variable y tratas de entender cómo están en los mercados, ya vas a empezar a adoptar una mentalidad de forma correcta a cómo se tiene que pensar para crear modelos algorítmicos o modelos de estudio de datos. Así que por ahí empezamos bien. Entiende qué son las variables. En un tercer punto vamos a empezar ya, este ya está el tercer paso,
Ya sabemos de mercados cuáles son las variables involucradas. Ahora ya vamos a empezar a entender qué son los condicionales y qué son las secuencias, ¿ok? Y ya creo que aquí es algo a donde no suelen llegar las personas realmente. Por ejemplo, establecer un esquema de flujo de toma de decisiones. Ok, vamos a suponer que tú estás haciendo tu plan de trading. Por lo general, tu plan de trading va a tener, voy a comprar cuando ocurra esto, ¿verdad? En general va a decir, voy a comprar cuando estas variables cumplan estas características. Eso es lo que va a ocurrir realmente. Pero no se suele hacer un esquema de flujo de toma de decisiones. Esto es súper importante porque ya empezamos a entender qué son los condicionales y cuál es el paso a paso que se tiene que seguir para llegar a un determinado objetivo. Así que las secuencias, los condicionales son muy importantes. Hay muchos condicionales, if, else, tenemos muchos, se llaman esquemas de control, estructuras de control en programación, y esto sirve mucho tanto para aplicarlo al trading como sobre todo para entender cómo analizar posteriormente datos y más aún para la creación de las estrategias automatizadas. Si tú vas a llegar al punto en el que vas a crear un algoritmo que ejecute posiciones, tienes que tener una secuencia clara de cuál es el proceso que sigue ese algoritmo para llegar a abrir una posición. Entonces pasamos a un cuarto punto. Estamos hablando ahora ya de lógica matemática, ¿ok? No es difícil realmente. Lógica matemática es muy sencillo. Básicamente nos ayuda a tomar a nosotros decisiones, pero evidentemente más aún a los programas que creamos, a los algoritmos que creamos, está 100% involucrada la lógica matemática, ¿ok? Creemos muchas veces que esto que les estoy mencionando nosotros lo sabemos o lo entendemos o creemos que es muy básico, pero la realidad es que no. La realidad es que cuando ya lo empiezas a entender bien, te das cuenta que no lo sabías, no lo comprendías realmente. Y sobre todo lógica matemática, es súper importante. Nos sirve para, por ejemplo, que vamos a algo muy simple, ¿verdad? Ahí se ven tema de unos, tema de ceros, un 1 y un 1. Ahí entiendes qué significa el I, qué significa el O, ¿verdad? Entonces todo esto te va a servir también cuando tengas que crear tus algoritmos, porque tus algoritmos, por ejemplo, tienen que cumplir al menos una de dos condiciones. Ahí aplicamos lógica matemática. Tiene que cumplir ese algoritmo tal vez de ley las dos condiciones. Ahí aplicamos lógica matemática y así sucesivamente. Entonces es muy importante. Pasamos a un quinto punto y ya vamos a hablar de la resolución de algoritmos. Resolución de algoritmos significa un algoritmo. ¿Qué es lo que hace? Un algoritmo es una secuencia de pasos, digamos. Un algoritmo te entrega una solución, te resuelve un problema, ¿ok? Siempre vamos a utilizar algoritmos. Por ejemplo, yo ahorita mismo estoy trabajando en estrategias estacionales, ¿ok? Y un algoritmo puede ser un algoritmo que se dedique exclusivamente a calcular cuál es el promedio de las 10 últimas sesiones, ¿ok? ¿Cuál es el paso a paso que tiene que seguir ese algoritmo para entregarme a mí el promedio de las 10 últimas sesiones? ¿Verdad? Pues el paso a paso es: primero, recolecta la información de todas las sesiones; segundo, suma el valor del rango de todas las sesiones; tercero, divide el valor del rango para la cantidad de sesiones recolectadas; cuarto, me entrega el promedio final. ¿Okay? Este es un algoritmo evidentemente muy sencillo, está haciendo algo muy básico como resolver un promedio, ¿verdad? Pero los algoritmos pues se complican demasiado y son muy complejos cuando ya hablamos de lógica dentro de programación, de los algoritmos que creamos, las estrategias que creamos involucran en general varios algoritmos, cada uno resolviendo cumpliendo su propia función, y de eso se trata. ¿Ok? Pasamos a un sexto punto. Ya tú ya si llegas a este punto, ya tienes entendido todo esto. Estoy seguro de que ya en este punto estás en un muy buen nivel para entender los mercados de forma un poco distinta a lo que se hace regularmente. Tú ya para este punto, antes de llegar al punto 6, ya entiendes el mercado de forma estructurada, de forma secuencial, de forma condicional, a través de lógica matemática, a través de la resolución de algoritmos y demás. Entonces ya pasas a un sexto punto donde te tienes que enfocar en el análisis de datos. Para mí,
antes de empezar, bueno, a mí realmente este fue el proceso que yo seguí. Antes de involucrarme con la creación de estrategias, me involucré con el análisis de datos. Y esto a mí me sirvió muchísimo, porque el análisis de datos es lo que me permite saber hacia dónde tiene o no tiene sentido tirar con estrategias, ¿ok? Pues algunas personas podrían decir que tal vez se necesitan saltar este paso y puedes directamente ir a la creación de estrategias algorítmicas. Yo pienso que es muy importante que tú entiendas cómo analizar datos, sobre todo, no solo porque te permite encontrar ventajas estadísticas, sino sobre todo porque posteriormente, de todas formas, vas a tener que analizar datos, vas a tener que analizar los datos de esas estrategias, los resultados, las ejecuciones, y vas a necesitar aprender a cómo analizar esos datos. Así que es mejor empezar primero entendiendo, analizando datos, inicialmente de forma sencilla, de forma progresiva, pequeños datos, pocos datos y así sucesivamente, hasta que estés en capacidad de analizar miles de datos a través de queries. Ya en este paso, en el análisis de datos, obviamente ya tienes que empezar a utilizar programas como Excel, como Power BI, para analizarlos de forma correcta, ¿ok? Súper importante aprender cómo extraerlos, cómo analizarlos, cómo limpiarlos, cómo procesarlos y demás. Luego ya pasamos a un séptimo punto. Si ya sabemos analizar datos, ya sabemos exportarlos, ya sabemos estructurarlos, modelarlos, ahora queremos entender de estadística. En este séptimo punto ya queremos entender de estadística y qué información importante, qué probabilidades podemos extraer de un análisis de datos. Pasamos luego de entender temas de estadística, la verdad considero no muy profundos, porque obviamente la estadística es sumamente grande, abarca muchos temas, pero basta con entender lo general, ¿no? Entender la información más, empezar a involucrarnos con estadística, ¿ok? Y ya luego pasamos a un octavo punto. Aquí ya necesitamos saber crear estrategias automáticas. Para esto nos podemos ayudar de builders si no sabemos programar. Hay muchas plataformas como NinjaTrader 8 que incluyen un builder. Este builder que te permite crear estrategias tú simplemente estableciendo los condicionales, las variables, la lógica. Si te fijas, por eso antes de llegar a este punto te dije que tienes que primero entender esos temas y tú puedes crear algoritmos sin saber programar, estrategias sin saber programar. Obviamente, si sabes programar, vas a tener un inmenso plus porque tú prácticamente no vas a tener límites en las posibilidades que puedas llevar a cabo. Te lo digo yo porque ahora sé el verdadero potencial de todo esto, ahora que sé programar, ahora que sé mucho de los mercados. Créeme que si tú sabes programar, tú puedes hacer todo lo que te puedas imaginar, todo lo que te dé la gana lo vas a poder hacer. Aún así, no es necesario que sepas programar, puedes empezar a crear estrategias utilizando builders, utilizando estas herramientas de las plataformas. Yo te recomiendo NinjaTrader 8, es la plataforma que he utilizado siempre, es la plataforma que estudiamos en el curso cuantitativo y ahí llegamos hasta este punto en el que te explicamos cómo crear estrategias automáticas sin saber programar. Y bueno, una vez que ya llegas a este punto, ya te tienes que involucrar con lo que conlleva el análisis de los resultados de estas estrategias. Es decir, backtest, qué es un in-sample, qué es un out-of-sample, qué es la optimización de parámetros, también llamada permutación de parámetros, y qué son los tests de robustez. Tienes que entender que el objetivo principal de todos estos pasos que conllevan el análisis de los resultados de la estrategia, el objetivo es poder forzar a la estrategia a que nos demuestre si puede o no ser válida en un mercado, en un entorno real. Y para eso tenemos que saber analizar los resultados de la estrategia, ¿ok? Para eso tienes estas herramientas: backtest, optimizaciones, test de robustez, ¿ok? Eso ya cuando tú ya sepas crear estrategias, ya necesites analizarlas para ver cómo se comportaron en el pasado y si puede llegar a ser viable su implementación en el mercado real, tienes que saber analizar los resultados. Y finalmente, yo creo que si tú lograste llegar hasta este punto, estás en un momento en el que
Lo que tienes que hacer es establecer lo que yo llamo un framework, o digamos un esquema de trabajo. Tú ya tienes las herramientas a tu disposición, los conocimientos necesarios. Tienes que llegar a un punto en el que organizas por completo lo que haces, ¿ok? Organizo primero un estudio de datos, luego una creación muy general de las estrategias, luego el análisis de los resultados. Y ya simplemente tienes un esquema de trabajo que vas a seguir cada vez que empieces a explorar tus hipótesis de trabajo. Estimados amigos, estos son mis consejos en base a mi experiencia, realmente mi humilde experiencia. Espero que lo que les he compartido les haya servido. Tal vez les dé un poco de idea de hacia dónde enfocarse si quieren empezar a entender los mercados de forma cuantitativa, de forma algorítmica, un poco distinto a lo que vemos en redes sociales. Yo soy JGPM y nos vemos en una próxima ocasión.